Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Tacito.com. Continuamos con la serie Apple Training Series sobre iLive 09 y vemos el octavo episodio sobre iMovie. En este episodio vamos a continuar con la edición avanzada en iMovie y vamos a ver ya temas sí que un pelín ya más avanzados, como por ejemplo la gestión de color, como por ejemplo la estabilización de nuestros clips y como por ejemplo el uso de las pantallas verdes. Bien, y como no quiero liarme más, como siempre, vamos directamente a arrancar iMovie. Bien, lo primero que vamos a ver está en cierto modo relacionado con lo último que vimos en el episodio anterior, que es el cambio de velocidad de nuestros clips. Digo que está relacionado porque muchas veces se hace junto con ese cambio de velocidad. Lo que vamos a ver es cómo crear un clip estático, es decir, cómo crear, digamos que una captura de nuestro clip. Imaginaos, por cualquier circunstancia nosotros queremos dar más importancia a una determinada escena dentro de nuestro clip. Pues imaginaos, por ejemplo, en este caso, hombre, aquí con esta escena tampoco es que se vea que está muy alto, que está muy alta esta tracción. Sin embargo, imaginaros que estuviera muy alta y quisiéramos hacer énfasis en ello, en que está muy alta, porque la escena es muy rápida, entonces pues no se aprecia mucho que esté muy alta. Pues una de las formas sería crear un clip estático, es decir, hacer una captura de esta misma imagen e introducirla en nuestro clip a modo de vídeo. Es más, como es una imagen, se le aplicaría el efecto Ken Burns, incluso le daría un pelín más de dramatismo, digamos, le llamaría un poquito más la atención sobre la imagen. Bien, para eso es muy sencillo, nos colocamos el cursor justo en el punto que queramos, en este caso en el punto más alto, hacemos clic con el botón derecho y le damos a añadir fotograma congelado. Bien, ahora lo que hace efectivamente es dividirnos nuestro clip y en el medio nos sitúa 4 segundos de ese clip congelado. Si os fijáis, es exactamente la misma escena y está congelada, son 4 segundos. Si nosotros quisiéramos que fueran más de 4 segundos, tendríamos que irnos a las preferencias del clip y en ajustes del clip marcar la duración. Bueno, imaginaos que quiero que dure pues 10 segundos, que es una verdadera barbaridad, pero bueno, aplicaríamos y directamente ya duraría esos 10 segundos ese clip. Vamos a dejarlo en 4, como estaba. Vale. Si os fijáis, también tenemos la opción de aplicar a todas las imágenes, es decir, que todas las imágenes que nosotros arrastremos o hagamos de este modo, es decir, creando un clip estático, le otorga una duración pues predeterminada. En este caso la predeterminada son 4 segundos. Si quisiéramos que fueran 5, 6, 2, 1, pues lo marcaríamos aquí, marcaríamos la opción de aplicar a todas las imágenes y cada imagen que nosotros arrastráramos se ajustaría a esos parámetros. Le vamos a salir. Bien, si os fijáis hay una cosa, este clip tenía un efecto de dibujos animados y lógicamente la captura de ese clip también tiene ese efecto de dibujos animados. Bien, y una vez que hemos decidido cuánto tiempo queremos que dure este fotograma estático, vamos a aplicar el efecto Ken Burns. ¿Por qué vamos a aplicárselo? Porque al revés que pasaba en el episodio anterior, que cuando nosotros arrastramos una imagen, sea de iPhoto, sea de una carpeta externa, le aplica directamente el efecto Ken Burns, en este caso no le aplica el efecto Ken Burns, con lo cual tenemos que aplicárselo a mano. Nos vamos nuevamente a preferencias del clip y recorte Ken Burns y rotación. Seleccionamos Ken Burns y si os fijáis ya nos aparece que está en el inicio. Si no movemos el inicio no vamos a poder ver el fin porque en este caso no está aplicado, con lo cual el inicio y el fin están en la misma posición. Entonces, movemos primero, marcamos un punto de inicio, digamos, marcamos cómo queremos que esté la imagen cuando empiece el clip y por ejemplo vamos a marcarla así. La ponemos así. Y ahora seleccionamos el fin. Seleccionamos el fin y en el fin pues queremos que esté, pues mira, así, tal y como está, con la imagen en grande. Le damos a salir o a reproducir. Si le damos a reproducir, directamente nos haría este efecto Ken Burns. También podríamos otorgarle direccionalidad de este modo. Si movemos el inicio, seleccionamos el inicio y lo movemos, si os fijáis la flecha nos está indicando la direccionalidad de ese Ken Burns. Con lo cual al reproducir, además de hacer ese zoom, va a ir tomando esa dirección. Bien, hasta ahora hemos visto las transiciones de un modo un poco especial, es decir, hemos visto las transiciones aplicándolas siempre y cuando tuviéramos un tema aplicado. Es decir, aplicamos un tema como vimos al principio y teníamos una serie de transiciones personalizadas para esos temas. Además también vimos cómo desactivar esas transiciones automáticas, pero no hemos visto cómo aplicar las transiciones a mano realmente.
Imaginaros que nosotros, por cualquier circunstancia, o porque no nos gusta directamente, no tenemos ningún tema aplicado. No se nos van a añadir transiciones automáticamente a no ser que nosotros lo hagamos a propósito. Bien, para ello, lo primero que vamos a hacer es irnos a Archivo, Propiedades del proyecto, o Command J. Como recordáis, aquí era donde podíamos seleccionar si queremos un tema u otro, y además nos da la opción de añadir automáticamente las transiciones. No lo pone como añadir automáticamente transición, directamente pone añadir automáticamente disolución. Esto básicamente lo que va a hacer es añadir transiciones a cada espacio, como dijimos en los primeros videotutoriales, a cada espacio en el que cambie esa escena. Es decir, en que haya un cambio de escena bastante importante. Y en este caso sería una transición de disolución. Si hacemos clic, nos permitiría seleccionar cualquiera de estas que queremos. En este caso es un poquito menos intuitivo que normalmente. Como recordáis, podemos ver esas transiciones ya aplicadas o podemos ver esas transiciones cómo funcionan más o menos. Pero bueno, en principio vamos a dejar la disolución porque es de las más utilizadas y realmente es de las que mejor va en todos los casos, generalmente. Una vez que le hemos dado a añadir automáticamente, nos sale un nuevo menú abajo que nos dice que se añadirán transiciones automáticas. ¿Y qué deseamos hacer con los extremos de los clips del proyecto? Os explico. Cuando nosotros aplicamos transiciones, lo que hace esa transición en sí es coger una parte del final del clip y otra parte del principio del clip, entre los cuales va a estar situada la transición, lógicamente. Entonces, tenemos dos opciones. iMovie nos permite dos opciones. Hacerlo al modo normal, digamos, que es superponer los extremos, es decir, en este caso, al ser una transición de disolución, pues pegaría los dos extremos y fusionaría uno con el otro. De ese modo acortaría los clips. Es decir, estaría cortando clip. Imaginaros, ¿cómo decíroslo? Poner una hoja sobre otra. Es decir, tenemos un espacio entre una hoja y otra. Si nosotros las juntamos y ponemos un borde encima de otro, eso es básicamente lo que está haciendo esa disolución, esa transición de disolución. Lo hace más o menos eso y digamos que cambia la opacidad de esas capas para que se entremezclen y podamos ver las dos a la vez. Vemos las dos a la vez en un tono atenuado y después pues desaparece esa disolución y se continúa con el clip. O bien tenemos la opción de alargar los extremos de los clips y mantener la duración. ¿Cómo funciona esto? No es magia. Esto solo funciona siempre y cuando el clip original, si recordáis, nosotros estos clips son partes de clips más grandes, son partes de clips que tenemos en nuestra biblioteca de eventos. Si esos clips tienen más material, es decir, más metraje, lo va a utilizar. Va a utilizar el metraje que le haga falta del clip original, aunque no lo tengamos añadido al proyecto, para, digamos que realizar esa transición sin perder nada de información. Personalmente es la opción que más me gusta. No siempre da resultado, porque hay partes de clip que igual pues la hemos cortado precisamente porque esa escena no queremos que se vea o no queremos que en ese preciso momento se vea. Para eso es recomendable que cuando hagamos los cortes dejemos un pelín de espacio, no hagamos justo después en el fotograma siguiente a lo que no queremos ver, cortemos, porque, a no ser que sea indispensable, lógicamente, porque en este caso, por ejemplo, nos cogería esa escena, esa parte de escena que no queremos ver. Yo en principio lo voy a dejar así, alargar los extremos en los clips y mantener la duración. Le damos a aceptar y lo que va a hacer es añadirnos transiciones en los huecos que él considere que hay ese cambio de escena. Realmente aquí es una ridiculez que haya este cambio de escena, pero lo considera por cualquier motivo. Pues seguramente porque aparece el destornillador en vez de, digamos que es un cambio de enfoque. Bueno, aquí por ejemplo también es otro cambio. Y si os fijáis es un cambio por disolución. De caso es una disolución, es lo que os decía. En este preciso momento, justo en este punto, en la mitad de la disolución, estamos viendo las dos escenas. Estamos viendo las dos escenas superpuestas. A medida que vamos hacia la derecha, vamos dejando de ver la de la izquierda y vamos viendo más la de la derecha. Es decir, va ganando opacidad a la de la derecha y perdiendo opacidad a la de la izquierda. Y a medida que vamos a la izquierda, pues es exactamente al contrario. Vale, eso es una transición de disolución básica y de las que se ven en todas las aplicaciones. Como ven, nos la ha aplicado en varios sitios. Bien, ¿qué pasa si nosotros no estamos contentos con esta transición? ¿Queremos que dure más? ¿Queremos que dure menos? ¿O queremos incluso cambiarla? Hay varias formas de cambiarla. Una muy directa sería poner el ratón aquí encima e irnos al botón de ajustes de la transición y irnos a ajustes de transición. Podríamos marcar la duración. Si queremos que dure, pues en vez de 1 segundo, marcar 2. Y como vimos en el episodio anterior, este marcador nos permitiría aplicar a todas las transiciones. Si queremos que se haga, lo dejamos marcado. Si no, lo desmarcamos.
Es decir, si queremos que todas las transiciones tengan 2 segundos de duración, lo dejamos marcado. Y si no, lo desmarcamos. Si solo queremos que sea esta transición la que dure 2 segundos, pues lo dejaríamos desmarcado, como vamos a hacer en este caso. Y después, si nosotros quisiéramos cambiar esta transición, pues directamente, ya que estamos en este inspector, quisiéramos cambiar esa transición, le daríamos al botón de transición que nos mostraría todas las transiciones disponibles. Y además tiene una ventaja que nos permitiría ver cómo quedan. Es decir, ver el efecto resultante. Imaginaros, yo ahora quiero pues un intercambio. Pues este intercambio, ya hago skimming sobre esa transición y me quedaría exactamente así. Haría ese intercambio en plan cover flow y me lo haría de ese modo. Bien, realmente a mí como más me gusta cambiar las transiciones es de este modo. Realmente la veo exactamente cómo me va a quedar esa transición y si me llama la atención o no me llama la atención. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, en este caso un difuminado cruzado. Como recordáis, tenemos que hacer clic. Hacemos un clic y ya quedaría marcada. Le damos a salir y si os fijáis, el icono de la transición ya me indica qué tipo de transición es. Una vez que llevéis un tiempo trabajando ya con iMovie, sabréis distinguirlas. Es decir, os conoceréis más o menos los iconos de las más utilizadas, por lo menos. Sabréis que esta es un difuminado cruzado y sabréis que esta es una disolución. Bien, pero bueno, tampoco es necesario saberlo. Después tenemos otra opción para cambiar esas transiciones. Nos vamos nuevamente al botón de transiciones, al panel de transiciones, perdón, y como habíamos visto nos permitiría seleccionar una de esas transiciones y arrastrarlas a nuestro proyecto. En este caso nos muestra cómo funciona la transición, pero no nos muestra la transición en nuestro clip. Es decir, es una desventaja con respecto a lo que vimos antes. Pero bueno, personalmente también funciona perfectamente, es de no tener mayor problema, porque en este caso tampoco hay que esperar tiempos de renderizado para poder verla. Pues tampoco hay mayor problema. Vamos a ver, por ejemplo, esta de puerta. Seleccionamos y la arrastramos encima de esa transición. Para sustituirla, me refiero. Lo arrastramos encima de ella y va a sustituir una por la otra. Hacemos clic. Pero en este caso nos dice que las transiciones automáticas están activadas. Como recordáis, las activamos para que nos pusiera todas las transiciones en su sitio. Ahora la podemos desactivar perfectamente, que las transiciones no van a desaparecer. Lo desactivaríamos y de ese modo nos permitiría cambiar esa transición. Supongo que os habréis fijado. Yo ahora la he arrastrado y la he sustituido y me ha avisado que están activadas las transiciones automáticas. Sin embargo, al haberlo hecho desde el propio menú, no me lo ha avisado. Porque realmente estoy cambiando la transición que aplicó esa opción de transiciones automáticas. Y de este modo lo que estoy haciendo es sustituyéndola por otra. Entonces yo creo que ahí tiene un conflicto de intereses y no sabe lo que hacer. Porque aunque nosotros, ahora he vuelto atrás, pero aunque nosotros cambiemos esta transición precisamente por la que ya hemos puesto ahora, por la de puerta, por ejemplo, selecciono la de puerta, le doy a salir y como veis no me avisa, no me hace ningún aviso. Sin embargo, si yo la arrastro, aunque ahora sea por este, la arrastro aquí, sí me avisa. Entonces, es un concepto que no acabo de entender por qué lo hace, pero bueno, es así. Si os aparece ya sabéis lo que tenéis que hacer. Con desactivarlo ya os sirve perfectamente, o si no queréis desactivarlas por cualquier motivo, lo hacéis mediante el menú de ajustes de transición. Bien, otra opción muy interesante de iMovie es el ajuste de color. En muchas ocasiones grabamos en cualquier circunstancia y en cualquier lugar y sin tener en cuenta las condiciones de luz o demás. Entonces, nuestros vídeos realmente no quedan como nosotros los habíamos visto, porque básicamente eso es imposible. Es decir, tal y como está la tecnología hoy en día de nuestras videocámaras, la imagen es muy buena, pero no es exactamente lo que nosotros vemos en ese preciso momento. No nos queda exactamente igual. Y aunque nos quedara exactamente igual, siempre puede ser mejorable muchas veces. Entonces no voy a meter ahora en conceptos de HDR, de fotografía y demás, porque realmente sí se acerca muchísimo, casi al 100% en la visualización perfecta, pero en este caso no es aplicable a estos vídeos que estamos viendo. Bien, entonces vamos a ajustar el color, pues por ejemplo, a este vídeo. Nos vamos al botón de ajustes de ese clip y nos vamos a ajustes de vídeo. Nos sale un inspector, pues prácticamente idéntico al que nos salía con iPhoto, salvando pues el tema de la ganancia roja, verde y azul. Es prácticamente idéntico, ya os digo, al que usamos en iPhoto para ajustar los valores de nuestras fotos. Funciona exactamente igual, podemos ajustar los niveles manualmente y ajustar la exposición, el brillo, el contraste y la saturación también manualmente, sencillamente moviendo el deslizador a la derecha o a la izquierda. Y además, como en iPhoto, tiene un botón de ajuste automático. Así como os recomiendo que no uséis generalmente, por norma, estos ajustes automáticos que os va a dar iMovie,
sí os recomiendo que los veáis. Es decir, que cuando tengáis dudas sobre cómo ajustar un clip, le deis al botón automático y veáis cómo os lo ajustaría iMovie. Si os gusta, pues os habéis ahorrado un trabajo. Y además, que si os gusta, pero no os convence de todo, podéis ajustar esos valores automáticos. Estos valores automáticos los da iMovie con respecto a unos parámetros que él tiene incluidos. Entonces, dependiendo del tipo de imagen, pues lo ajusta o incluso puedes no notar ningún ajuste. Lo normal, que vaya peor. Pero bueno, no perdemos nada con probar porque con darle al botón de volver al original ya nos volvería nuevamente. Vamos a probar. Vamos a darle botón automático y directamente, como veis, nos ha cambiado. ¿Que nos gusta la imagen? Pues la podemos dejar así. Si no nos gusta, pues podemos darle a volver al original. Si os fijáis, el histograma cambia mucho. En este caso, si recordáis, hemos visto ligeramente el histograma en iPhoto, pero realmente lo que va midiendo es la intensidad de los colores en un determinado punto, con lo cual pues vamos a ajustarlo. Si hacemos el ajuste automático, si os fijáis, queda una imagen mucho más suave, queda generalmente mejor ajustada. Cuando no hay tantos picos, generalmente suele estar mejor ajustada. Y si os fijáis, los niveles han cambiado. Antes aquí estaba el 0 y aquí estaba el 100, y ahora está el 8, el negro, y el blanco está el 86. Además, también podemos ajustar el punto blanco. Me remito otra vez al videotutorial de iPhoto, os recomiendo que lo veáis. Si no lo habéis visto, pues el punto blanco lo que hace es definir qué punto, qué parte de la imagen es el blanco completo. Tenéis que tener en cuenta si tenéis algo blanco. Si no hay nada blanco en esa imagen, pues realmente tampoco os matéis en hacerlo. Generalmente lo define bastante bien, pero si tiene algún problema, si veis que no os lo ajusta perfectamente, hacemos clic en una parte de la imagen, una parte del vídeo que sea blanco realmente, en este caso la mesa era blanca, hacemos clic y nos ajustaría la imagen. Si le hiciera falta, nos ajustaría la imagen con respecto a ese parámetro, a que eso es el blanco. Si os fijáis, lo que es el histograma ya ha cambiado también. Se ha vuelto más puntiagudo, digamos. Es que no sé cómo decirlo exactamente, porque en esto realmente no soy ningún experto en el tema de cómo controlar el histograma ni demás. Entonces, realmente tenéis que tener en cuenta que casi cualquier parámetro va cambiando. Aunque realmente no veamos los cambios, digamos que muy destacables, sí han cambiado. Si os fijáis ahora, Command Z, y lo que hace es bajar de intensidad. Yo personalmente lo dejaría así. Es un buen ajuste, me parece un buen ajuste para este vídeo en concreto. Si recordáis, el original sería así. Entonces realmente, no sé, me gusta más incluso el automático, aunque no es un color real, porque no es realmente como estaba, pero bueno, realmente puede quedar bien. Y aunque no quede bien, me da exactamente igual. Es para que lo veáis. Entonces le daríamos a salir y ya quedaría ese ajuste guardado. Es decir, ese clip ya quedaría con ese ajuste, el clip entero. Y si os fijáis, una vez que hemos aplicado ese ajuste a este clip, nos aparece aquí arriba un botón, un icono, digamos, que lo que dice que esos ajustes han sido aplicados. Es decir, nos informa que ese clip tiene unos ajustes de vídeo aplicados por si queremos reajustarlos. Hacemos clic y directamente nos sale el inspector y nos sale de nuevo. Pues como os dije, realmente cambiando el deslizador a la derecha o a la izquierda, es decir, moviéndolo a la derecha o a la izquierda, pues vamos cambiando los valores de esos parámetros. Por ejemplo, de brillo, de contraste, darle más contraste, darle más saturación para darle un poquito más de color. Y así quedaría. Un poco cantoso de más, pero de más. Lo dejaríamos así y nuevamente hemos cambiado esos ajustes con algo totalmente distinto de lo que estaba. Realmente no siempre la intención de esos ajustes es que la imagen se parezca realmente a lo que nosotros veíamos. Esos ajustes pueden ser utilizados perfectamente para llamar la atención sobre determinada escena. Si os dais cuenta, el look de las películas, por ejemplo, de 300 o de Sin City, si la habéis visto, es un look muy en plan cómic, son con colores muy marcados, con rojos muy intensos, con colores muy intensos. Eso se hace básicamente con ajustes. Son muchísimo, pero infinitamente más avanzados de lo que estamos haciendo aquí, pero se hace mediante determinados ajustes y determinados filtros que se aplican a las imágenes. Bien, y además, a pesar de que no lo tiene como lo tenía iPhoto, que por ejemplo iPhoto en esta opción de ajustes tiene una opción de copiar y después lo pegaríamos en otro clip, sí lo podemos hacer. Si nosotros hacemos Command C, es decir, copiar, o bien nos vamos a edición, copiar, pues si nosotros después nos vamos a otro clip, por ejemplo este, que es un clip muy parecido, y vamos nuevamente a edición, pegar ajustes, en este caso, nos permitiría pegar los ajustes, todos los ajustes que tenga ese clip, solo los ajustes de vídeo, solo los ajustes de audio, solo los ajustes de recorte, solo los efectos de vídeo, solo la estabilización o solo la velocidad. Si lo queremos hacer todo, pues lo mismo, mayúsculas, Command V. Le daríamos y ese clip pasaría a tener el mismo efecto que tenía el otro clip. Bueno, el mismo efecto, el mismo ajuste de vídeo, los mismos efectos de vídeo
y todos los ajustes que hayamos cambiado a ese clip directamente se van a aplicar en el siguiente. Es un poco más complicado, pero se puede hacer realmente. Bien, ahora vamos a ver una de las opciones más interesantes, a mi parecer, que tiene iMovie 09, que es la estabilización de vídeo. La estabilización de vídeo lleva muchos años usándose en aplicaciones pues, profesionales generalmente. A medida que van pasando los años, pues se van ajustando a aplicaciones, pues, digamos que menos profesionales, más de usuario amateur, pero realmente tiene unos resultados muy interesantes. Realmente no son resultados profesionales, lógicamente. Estamos hablando de una aplicación gratuita cuando viene con nuestro Mac y prácticamente regalada, teniendo en cuenta el precio de toda la suite cuando lo compramos separadamente. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Pero realmente los efectos son muy interesantes. Antes que nada, dejaros claro una cosa. Los efectos son muy buenos. Ajusta muy bien el movimiento, pero no hace milagros. Es decir, si nosotros tenemos un pulso o estamos en un tractor o en un quad, por ejemplo, pues no vamos a pretender que se vea como si estuviéramos en un Steadicam, es decir, como si estuviera pues, sobre unos raíles. Realmente hay que ser un poquito consciente de eso. Entonces, este proceso funciona, digamos que haciendo un zoom sobre la imagen. Imaginaos que esta imagen, por ejemplo, temblase. Si nosotros hacemos un zoom, es decir, en vez de mostrar toda esta imagen, mostrásemos solo este cuadrado, por ejemplo, podríamos hacer un movimiento, hacer un efecto de movimiento contrarrestando el movimiento de la propia cámara para que no se notase tanto. Pues eso es realmente lo que hace iMovie, lo que hacen los programas de estabilización. Aumentan esa imagen, la sacan, digamos, de lo que sería el marco y anulan los movimientos de la cámara con un movimiento en dirección opuesta. Esto realmente es muy sencillo, incluso se podría llegar a hacer a mano. Por ejemplo, aplicaciones como Final Cut y demás se podría llegar a hacer a mano, pero realmente sería pues un coñazo terrible. Bien, realmente para poder ver mejor este efecto vamos a importar uno de los vídeos que trae el DVD de contenidos del libro de Apple Training Series de Apple y lo vamos a importar directamente, importar películas y nos vamos a donde está, vamos a la carpeta, por ejemplo, aquí. Y estaba en la 9, creo recordar. Bien, sí. Bien, nada. Vamos a crear un nuevo evento. Optimizar vídeo. Copiar archivos. Vale. Le damos a importar. Seleccionamos el evento en nuestra biblioteca de eventos. Y ahora vamos a crear un nuevo proyecto. Para no andar mezclando todo. Creamos un nuevo proyecto panorámico. Y lo dejamos sin ningún tema ni nada. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar todo el clip. Como recordáis, con la tecla Command pulsada. Hacemos clic. Y nos vamos a Archivo. Analizar estabilización. Esto, dependiendo del equipo que tengáis, del tamaño del vídeo que estéis analizando y de múltiples parámetros, como por ejemplo el tamaño físico de ese vídeo, es decir, tanto el peso como si es Full HD, si es 720p, si es DVD, etcétera, pues van a depender del tiempo que va a tardar en hacerlo. Tenéis que tener en cuenta una cosa, es un proceso muy lento. Es decir, en este caso, daros cuenta que estamos analizando, pues, menos de un minuto de clip y realmente nos va a tardar aproximadamente 2 minutos en analizar esa estabilización. Y estamos hablando que estamos trabajando con un Mac Pro de 8 núcleos. Es decir, tened en cuenta eso. Si lo hacéis en un vídeo muy grande, tened en cuenta que os va a tardar mucho. Y también tener en cuenta que no a todas las escenas le hace falta una estabilización. Es decir, en determinadas escenas sí os puede venir bien el ajustar esa estabilización. Pero realmente lo que es el movimiento de cámara es un movimiento natural y es algo que para mí personalmente hay que conservar. Es decir, vale, que una cosa es eso y otra cosa es que estés dando saltos y no haya forma de distinguir nada en el vídeo. Pero realmente el movimiento de nuestra cámara cuando lo llevamos a la mano es un movimiento natural. ¿Podemos estabilizarlo un poquito? Pues genial, pero hay escenas que incluso quedan mejor sin estabilizar. Bien, y una vez que hemos estabilizado ese vídeo, si os dais cuenta nos aparecen aquí unas cuantas ondas. Estas ondas, estos son símbolos de que este vídeo está demasiado movido. Es decir, que estas zonas que tienen una onda están demasiado movidas para ser estabilizadas. Entonces realmente te recomiendan que no las utilices. Después ya queda lógicamente a vuestra libre disposición el saber si necesitáis esas escenas o no. También daros cuenta de una cosa, es decir, en este caso es un vídeo de una motocicleta. Es normal que ese clip se mueva, que ese clip tiemble. De hecho, quedaría artificial, incluso si no se moviera.
Entonces también tenéis que tener en cuenta eso, hacer vídeos más o menos realistas, salvo que sea un efecto muy preciso que necesitéis que esté muy estabilizado, para lo cual tampoco os va a valer esta opción de estabilización porque os iba a mover demasiado. Realmente tenéis que tener en cuenta la ubicación en la que se ha grabado ese vídeo y las circunstancias. Bien, entonces nosotros podemos ocultar esas zonas no estabilizadas, esas zonas no estabilizables, mejor dicho. Si os fijáis, aquí abajo nos aparece un botón, que este botón nos va a permitir ocultar o mostrar, según lo que queramos, las zonas que están demasiado movidas. Bien, y cuando hiciéramos clic en este botón, pues directamente lo que haría iMovie sería eliminar estas partes que están demasiado movidas. Sin embargo, no sé por qué, en mi sistema ahora mismo, que anda un poco perjudicado últimamente, tengo algún problemilla con él, y en este caso, incluso a iMovie me fallan determinadas cosas. Por ejemplo, este botón lo que tendría que hacer era, una vez que le demos, nos ocultaría las secciones demasiado movidas y nos dividiría los clips. Nos quedarían, pues eso, esta sección, este trocito, de aquí a aquí, este trozo de aquí a aquí, este trozo de aquí a aquí, y así todos los clips separados, para que los pudiéramos usar con la certeza de que eran clips que estaban estabilizados. Sin embargo, en este caso no me funciona este botón. En el portátil sí me funciona, pero aquí no me funciona, con lo cual no sé por qué. De hecho, me funcionó al principio y ahora no me funciona. Pero bueno, no es ningún problema porque tampoco es algo fundamental. Entonces, el proceso de estabilización es sencillo, pero no lo vamos a poder visualizar. Aunque vosotros realmente reproduzcáis este vídeo ahora mismo, lo vais a seguir viendo movido, demasiado movido. Si os fijáis, las zonas, lógicamente, que están marcadas como demasiado movidas, es que realmente están demasiado movidas. Lo estáis viendo ahora mismo. Pero este efecto no se puede reproducir en nuestra librería de eventos. Directamente solo lo vamos a poder ver estabilizado una vez que lo arrastremos a nuestro proyecto. Lo arrastramos al proyecto y si os fijáis, la zona muy movida sigue muy movida, pero la zona no tan movida la he estabilizado un poco. Bien, ya os digo, realmente no hace magia, porque hay cosas que realmente tampoco son factibles, digamos. Y bien, en este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer es eliminar este clip y solo voy a arrastrar las secciones, por ejemplo, que ya están. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí y voy a arrastrar, pues teniendo en cuenta esta marca, aunque no me deje hacerlo, digamos, de modo automático, pues voy a arrastrar solo secciones que ya están estabilizadas. Exactamente igual aquí. Solo voy a arrastrar estas dos secciones porque tampoco me hace falta más que un ejemplo. Entonces, como veis, el vídeo pues está no maravillosamente bien, pero sí está más estabilizado que el original. Hay una cosa, si os fijáis, cuando ponemos el ratón encima de cualquier clip, nos marca esta mano que nos dice que está estabilizado ese clip. Hacemos doble clic y directamente nos salta a los ajustes del clip. Y abajo de todo nos aparece un botón de estabilización. Esta opción de estabilización nos dice que está suavizando el movimiento del clip, es decir, que está activada esa opción de estabilización y nos dice el nivel de zoom que tiene en esos momentos. Nosotros podemos regular con este deslizador si queremos más o menos zoom. Si yo lo doy menos zoom, lógicamente me va a estabilizar menos la imagen. Y si le doy más, me va a estabilizar más la imagen. Bien, daros cuenta que ahora mismo solo me llega al 112%, que es lo que iMovie considera máxima estabilización en este clip. Hay veces que nos llega a un 138%, yo creo que el máximo de iMovie es un 150%. Vamos a ver, por ejemplo, este clip, hacemos doble clic y si os fijáis en este caso tenemos 131%, porque le hace falta más estabilización. Entonces va a depender del tipo de imagen, pues la cantidad de zoom que se le va a aplicar. Nosotros, lógicamente, podemos reducir, como acabamos de ver, ese zoom por si acaso no nos queda bien en la imagen. Yo que sé, imaginaros que como estamos recortando parte de la imagen, pues no nos queda del todo bien. Con lo cual, igual preferimos tener un poquito más de movimiento, pero tener más imagen. Además, lógicamente, podemos desactivar esa estabilización en cualquier momento para visualizarlo como antes. Hacemos clic y directamente lo podemos reproducir sin estabilización. Como lo veis, está sin estabilización. Si yo ahora lo marco, pues lo tendría estabilizado. Hay bastante diferencia. Realmente, aunque os parezca que se mueve mucho, realmente hay bastante diferencia. Bien, lo que vamos a ver ahora es un efecto de pantalla verde. Este efecto green screen, que se llama originalmente y generalmente se le suele llamar así, generalmente siempre es aplicado con el color verde. Y iMovie es una de las pocas aplicaciones, digamos que a nivel usuario, o sea, a nivel casero, digamos, que nos permite realizar este tipo de efectos. Por lo menos de las que yo conozco. Corregirme en los comentarios del post si no es así, porque realmente últimamente estoy un poquito más desconectado. Igual el Premiere en la versión Lite, que es la versión Elements,
nos lo permite hacer, pero yo ahora mismo no lo recuerdo. Entonces, esta opción de pantalla verde lo que va a hacer es permitirnos superponer dos imágenes. Nos va a permitir superponer dos imágenes de tal modo que el fondo de una imagen sea transparente. Pensar un momentito, por ejemplo, cómo trabajan la gente que da las noticias del tiempo, es decir, que da los pronósticos del tiempo. Esa gente que da los pronósticos del tiempo no está delante de un mapa, está delante de una pantalla verde o de otro color. Generalmente es verde, ya os digo. Y mediante un software, pues directamente lo que hacen es eliminar esa pantalla verde, es decir, eliminar ese fondo verde, dejar esa imagen sin fondo y en ese fondo ubicar un mapa. Entonces nos da la sensación de que esa persona realmente está delante de un mapa señalándonos las cosas. Cuando ellos realmente lo que están señalando es un punto determinado dentro de una pared verde, un papel verde, lo que sea, en cada momento. Entonces lo que hacen estos efectos, estos filtros, lo que hacen es extraer ese color verde. Con lo cual es muy importante que la persona o el objeto que se ponga delante de esa pantalla verde no tenga nada del determinado color verde. En aplicaciones más profesionales como Final Cut nos va a permitir crear un filtro no solo para el verde, nos va a permitir crear un filtro para el azul, otro filtro para el rojo, para hacer este mismo efecto pero con otro fondo. Bien, de este mismo modo un modo muy similar trabaja el Photobooth. Como recordáis, los efectos de si habéis visto Photobooth, es una de las cosas chulas, son estos efectos. Estos efectos lo que hacen es hacer una foto del fondo, es decir, cuando nosotros le decimos que queremos aplicar cualquiera de esto, nos dice que salgamos de nuestra pantalla, salgamos delante de la cámara, hace una foto del fondo y después se extrae ese fondo, de tal modo que cuando tú te pones, extrae ese fondo y lo sustituye por cualquiera de estos que nos tiene seleccionados. Entonces realmente es una opción bastante sencilla, no queda del todo bien si el fondo es como en mi caso, que son muchas, pues son estanterías, libros y demás, hay mucha diversidad de colores. Si fuera una pantalla verde quedaría perfecto. Entonces vamos a ver cómo podemos aplicarlo. Voy a utilizar los clips que también venían con el DVD del libro y vamos a eliminar, pues por ejemplo, este proyecto. Vamos a eliminar los clips y vamos a seleccionar, pues por ejemplo, este clip y arrastrarlo. Este clip es el clip de fondo, es el clip que vamos a utilizar de fondo. Como veis, es un movimiento y este es el clip con pantalla verde. Si os fijáis, tiene una característica. Esta pantalla verde aquí tiene una zona que no es verde, es decir, no está del todo bien grabada. Y esta zona tampoco está del todo bien grabada, pero bueno, realmente nos puede valer. No es lo mejor del mundo, pero sí nos puede valer. Entonces, lo que vamos a hacer para aplicar esta pantalla verde es seleccionar este clip, lo arrastramos encima del anterior, por ejemplo en el primer fotograma, más o menos, y nos sale un botón de pantalla verde. Seleccionamos el botón de pantalla verde y, si os fijáis, ya nos aparece. Es decir, nos aparece el tío este, el Superman este, y nos aparecen determinados artefactos, llamaríamos. Esta zona es la zona que tenemos aquí, por ejemplo, este rollo de papel. Después nos aparece esta zona de aquí abajo también, y nos aparecerá esta zona de aquí también. Entonces realmente nosotros podemos, digamos que, optimizar eso. Pero la única forma que tenemos de optimizar en este caso es recortar, porque realmente el fondo de la pantalla verde no es del todo bueno, con lo cual tendríamos que recortar a la altura de la mano más o menos, porque si os fijáis aquí están las asas de la cajonera que sería, está la parte de abajo y está el rollo de papel. Bien, entonces lo que necesitamos para optimizar básicamente es la herramienta de recorte. Le vamos a recortar y lo que vamos a hacer es recortar este clip para que no nos muestre eso. Dejamos a un lado esto y ahora tiramos hacia arriba hasta aquí más o menos. Seleccionamos un poco para que no se nos vea la mano y punto. Así nos valdría. Le daríamos a salir y si os fijáis nos sale el clip. Si nosotros ahora reproducimos este clip, nos sale el tipo este volando aquí. Tiene un fallo. Os habréis fijado algunos, otros no. Tiene un fallo, que es este fallo. Esto es un reflejo. Esto es de cuando él está tumbado aquí, es un reflejo del traje sobre la pantalla verde, digamos, sobre la zona en la que está apoyado. Entonces, la opción que tenemos para solucionarlo es la siguiente. En este caso, no siempre funciona. Daros cuenta que nosotros en este clip que tenemos aquí, el último fotograma, y es algo que a la hora de grabar deberéis tener en cuenta, es bueno dejar los últimos fotogramas grabando solo con la pantalla verde. Es decir, que solo tenga la zona verde. Entonces, hacemos doble clic sobre la escena de pantalla verde y aquí en la opción de fondo nos pone quitar último fotograma. Si el último fotograma del clip solo contiene fondo verde, puede usarse para mejorar este efecto. Digamos que
esta parte de ese reflejo es un defecto, es un fallo en esa extracción de color. Con lo cual, si sacamos quitar el último fotograma, como veis, mejora ese efecto. Entonces, es una opción que podéis tener. Lo de tener unos segundos de pantalla verde solo os puede venir bien para determinadas cosas. Y la opción de quitarlo también os puede venir bien si no ha quedado del todo bien. Le daríamos a salir y ahora nos quedaría pues bastante mejor. Aún así, no queda del todo bien porque queda, por ejemplo, aquí una sombrita. Pero bueno, también tener en cuenta que no es un clip tratado profesionalmente. Consejos para grabar un clip con pantalla verde, pues básicamente que tengáis el mayor fondo posible en verde y un verde lo más estándar posible. Que no haya diferencias. Si es un papel, intentar que no esté arrugado para que no haya sombreados. Y si es pues una tela, pues que no tenga distintas tonalidades en una zona y en otra. Básicamente para que iMovie no se vuelva loco a la hora de extraer ese color. También es bueno que tenga una buena iluminación esa propia pantalla verde, sin que nos haga una sombra a nuestro cuerpo. Es decir, no os acerquéis demasiado a la pantalla verde para grabarlo, o que la persona que va a aparecer en esa imagen no se acerque mucho, porque entonces puede realizar dos cosas. O bien una sombra, si la iluminación no es buena, una iluminación no profesional puede dar sombras, pero esa sombra la podemos evitar si lo que hacemos es alejarnos un poco de esa pantalla verde. Y además, si nos acercamos mucho a pesar de la iluminación, puede ser que nos refleje como pasaba en este caso. Se nos refleja esa pantalla verde en nuestra ropa y entonces puede dar algún conflicto ahí. Si lo vais a hacer con una aplicación más profesional, pues no vais a tener problema porque, por ejemplo, Final Cut nos permite extraer prácticamente cualquier color del fondo. Si tenemos un fondo de color azul, nos permite extraer ese fondo. Y lógicamente el consejo más básico es que la persona no lleve ningún elemento verde porque si no esa parte de su ropa o de su vestimenta va a desaparecer literalmente. También es una buena opción si queréis hacer algún truco de desapariciones, pero bueno, no es muy recomendable. Bien, realmente este es el último vídeo tutorial con respecto a la edición avanzada de vídeo. Realmente esta opción de pantalla verde es muy interesante, la opción de estabilización también, y pocas cosas más nos puede ofrecer iMovie. Nos puede ofrecer más cosas, pero va a ser más en plan de trucos sobre cómo hacer determinado efecto, cómo hacer determinada cosa, que probablemente en episodios posteriores, más adelante, ya no dentro de este propio curso, pues haremos varios videotutoriales con respecto a esos truquitos, digamos. Así que bueno, hasta aquí ha llegado este octavo videotutorial sobre iMovie. Ha sido, como os dije, el último en la edición avanzada de vídeo de iMovie, y en el siguiente vamos a ver ya edición de audio con iMovie. Vamos a trabajar un poquito el audio con iMovie, que lo tenemos un poquito abandonado. Así que bueno, espero que os haya sido útil, un saludo y hasta luego.